Tiene. Sí, yo rescatando de a poquito todo lo que he ido aprendiendo acá y bueno, como vivo en Puerto Natales, viendo la posibilidad de poder, digamos, insertarme de a poquito acá, acercarme a tanto a las empresas como digamos, la municipalidad, donde tienen su propio, digamos, manejo de todo lo que son las políticas energéticas comunales. Entonces, como de a poco tratando de aprender justamente todo, las evaluaciones económicas, la evaluación, digamos, de los proyectos, tomando los conceptos. La verdad que ha sido súper interesante todo lo que hemos visto desde el punto de vista de eficiencia energética como concepto y evaluación económica, que ahora cuando reviso bases técnicas encuentro esos puntos de desarrollo en lo que hemos hecho. Entonces, es súper, ha sido muy gratificante participar de este magíster. Sí, ahora ahí en Natales tienen hartos temas energéticos y bien interesantes. Sí. Para partir, tienen Puerto Den con toda su temática por resolver ahí. Ujú. Y dentro mismo Natales tienen las distintas alternativas a desarrollar, que es algo que me parece que todavía tiene harto trabajo que hacer. Sí, sí, sí. Hay mucho por hacer acá. Sí. Así que, Vale, me parece que, a ver, van 10. Damos un minuto más y partimos. sí, profe, parece bien. Aquí se conecten más personas. Esperemos un poquito, profe. Ujú. Mientras tanto, empiezo a contarles, hoy día básicamente vamos a retomar lo que vimos ayer, lo que dejamos pendiente. Después de eso, la idea es hacer un ejercicio, que ustedes hagan un ejercicio, pues resolvemos en conjunto de una evaluación de un proyecto con financiamiento. Y por último, vamos a cerrar, y espero que alcancemos a cerrar hoy día, una vista del tema financiamiento en general para los proyectos. Entonces ahí vamos a ver algo lo que tiene Corfo y vamos a ver todo lo que es una vista de riesgo en cuanto al riesgo de los proyectos. No es propiamente un análisis de riesgo en evaluación económica, pero sí el riesgo que es requerido para poder postular a financiamiento. Entonces vamos a hacer una vista de qué es lo que, cómo se prepara eso y cuáles son los aspectos más relevantes para efecto después de salir a pedir recursos para poder implementarlo. Vale, me parece que ya estamos en hora, nos faltan un par de personas, ahora ya una menos, y nos vamos a ir poniendo al día. Partamos por revisar respecto a lo de ayer, no sé si hay alguna duda, si no, retomo lo que vimos ayer. Entonces, parto con lo que vimos ayer, voy a compartir pantalla completa. Ya, partiendo voy a retroceder un par de láminas. Eh, Ayer vimos la estructura de la evaluación de un proyecto puro, así se le dice cuando se habla de un proyecto sin financiamiento. Y como todas las evaluaciones, cuando uno quiere hacer análisis económico, en definitiva mira la diferencia entre los ingresos que obtengo y los costos, inversión, etcétera, y los egresos que tengo. Entonces, básicamente la evaluación económica y la estructura es eso, es decir, tengo un paquete de ingresos y hago una separación de los egresos con la inversión, solo para efectos de impuestos, dado que los egresos están sujetos a ser parte de la base impositiva y con eso los impuestos a la renta. Y hay algunas partidas que también siendo ingresos no están afectadas a impuestos y por lo tanto esas partidas uno las deja aparte. Y respecto a un análisis que uno pudiera hacer de compra y venta de un producto, en el caso de una evaluación económica, además, obviamente influye el efecto del valor del dinero en el tiempo y ahí empezamos a hablar de tasas de descuento y algunos indicadores como el valor presente neto,
tasa interna de retorno, etcétera, etcétera. Entonces, esto es que era lo que vimos con el ejercicio de ayer, la evaluación normal de un proyecto puro. Cuando entramos en un proyecto financiado, la estructura es básicamente la misma, pero aparecen tres partidas adicionales, que son, primero, obviamente, el préstamo, que es un ingreso para el inversionista, que obviamente ese ingreso lo va a ocupar después en la inversión. Y la devolución en realidad se separa, aunque el monto anual puede ser parejo, pero se separa en dos partidas, una que es la parte del interés, que se puede descontar del impuesto a la renta, de la base impositiva, y el capital del préstamo, que en definitiva ese no puede ser descontado y por lo tanto se descuenta bajo el impuesto a la renta. Entonces, esta estructura, el punto principal es poder construir una tabla auxiliar que permita obtener esas tres partidas. Entonces, aquí hicimos un ejercicio, supusimos un préstamo de 100 millones de dólares a una tasa de interés de 3% anual, con un periodo de préstamo de devolución de 10 años y con un periodo de gracia que son en este caso 2 años, que son los 2 primeros años en los que después del préstamo no hay que devolver nada, que es lo que habría acordado con la entidad financiera. Entonces, la construcción de la tabla, aquí tengo los parámetros, y aquí las partidas que son las que necesito llenar. Entonces, la primera partida que se llena es el préstamo, que son los mismos 100 en el año cero en este caso. Obviamente podría haber un préstamo que esté esparcido en el tiempo. Obviamente el tratamiento del mismo. Eh, Muchas veces cuando uno tiene una inversión que se prolonga en el tiempo puede pedir que el préstamo sea proporcional a la inversión, de tal manera que uno lo va recibiendo el préstamo en cuotas, digamos, que son directamente están relacionadas con el avance de la inversión global del proyecto. Y por lo tanto, en ese caso, tiene que considerar el efecto correspondiente para la construcción de esta tabla. Pero la mecánica es exactamente la misma. Después de tener el préstamo, lo siguiente es eh, obtener la línea del balance de deuda. Esto se va recalculando una vez que haya ingresando cada una de las líneas. En este caso, como solo he puesto el préstamo, no tengo ninguna otra partida, el balance de deuda, mientras no devuelva y no haya intereses, va a mantenerse fijo y son los mismos 100 durante todos los periodos. Ahora, el interés del préstamo, en definitiva, es el interés que se aplica sobre el balance de la deuda, y eso significa que el monto que se adeuda va incrementándose por ese interés año a año, hasta el infinito en este caso, dado que todavía no he construido el pago de la deuda. Y justamente la siguiente partida es la anualidad, y la anualidad básicamente significa calcular cuánto es lo que yo tengo que pagar anualmente para pagar en el periodo correspondiente, es decir, esto son los 10 años. Entonces, es para pagar en los 10 años la deuda completa. Y eso en Excel se obtiene con la función pago. Y calculo la función pago considerando el balance de la deuda del periodo anterior al que empiezo a pagar, y además entran como dato el periodo de pago, los 10 años, y el interés correspondiente. Entonces, automáticamente Excel me entrega la anualidad. Como fórmula es el valor presente por el interés por 1 más el interés elevado al número de años, dividido por, primero entre paréntesis, 1 más el interés elevado a n menos 1, cierra paréntesis, y así se obtiene la anualidad, y aquí hay que cuidar cuál es el signo correspondiente. Entonces, esta es básicamente la fórmula, pero Excel lo entrega resuelta y por lo tanto no es necesario usarlo. Ahora, cuando se ingresa la anualidad, si se fijan, empieza ya el cambio, el balance de la deuda, que antes se estaba incrementando con el interés, ahora se le empieza a descontar
año a año la anualidad. Entonces, aquí yo tengo los 106, a eso se le suman los 3 y se le restan los 12. Es decir, en definitiva es como necesito restarle 9, paso a 97, y así año a año empieza a reducirse hasta el último año en que veíamos después que queda en cero esto. Lo siguiente que... Profesor, Sí, adelante. el, los 24 de interés del préstamo, ¿de dónde salen? Ah, ok. Aquí, igual como lo hemos hecho en la evaluación económica, es muy útil tener una suma de todos los flujos del año, en este caso 0 hasta el 14. Entonces, estos 24, si te fijas, son los 0 más los 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, ¿ok? Todo eso si lo sumas, te deberá dar los mismos 24. Pero que no, ahí no entiendo por qué. Ya, en la base se dice que el momento cero obviamente no tiene interés. Sí. Tiene dos cuotas de gracia donde se aplica el interés, pero no se cobran cuotas. Y después, ¿por qué va disminuyendo el interés? Ah, ok. Porque el interés año a año uno lo calcula sobre la deuda remanente. Entonces, claro, aquí está en 106, pero en la medida que se empiezan a pagar las cuotas, la deuda que está pendiente por pagar ha disminuido. Aquí, por ejemplo, ya está en 57 la deuda, y por lo tanto ese 3% sobre los 57 da un número que es 1 y fracción, que aquí está puesto como 2 porque no hay decimales. Entonces, por eso es que año a año, como lo que se adeuda es menor, ese interés se va reduciendo. ¿Se entiende así? Sí, profesor. Ya no, o sea, en la práctica, eso que dice interés del préstamo no es interés, es un resultado de la aplicación del interés al saldo contable de la fecha que se pregunta. Eh, eh, lo puedes ver así, en definitiva, cuando uno paga el préstamo, lo va a pagar con esta anualidad a los 12, ¿ok? Y para efectos de el manejo de en la parte de impuestos, se requiere poder separar el interés del pago del capital. Entonces, ¿cómo puedo calcular yo cuánto es el interés? Es justamente calculando el interés, que en este caso es un 3%, y ese interés se le aplica al saldo de la deuda año a año, de tal manera que según va variando el saldo de la deuda, ese interés automáticamente va disminuyendo. Entonces, después de eso, cuando yo calculo el pago del interés, lo que hago es calculo cuánto es el interés que yo he acumulado cuando empiezo a pagar, trato de pagar el máximo de interés, y una vez que ya se me va agotando el interés, todo el resto queda para efectos del pago del capital del préstamo. Entonces, esto tiene mucho sentido desde el punto de vista más bien de impuestos, con respecto a quién hizo ¿cómo se llama? A la empresa financiera que hizo el préstamo en definitiva. Lo que se acuerda es básicamente este número de acá, cómo voy a devolver la anualidad del pago del préstamo. ¿Se entiende eso? Ya, pues. Vale. Sí, más o menos, ahí vamos avanzando. Eso, lo mismo cuando uno pide un préstamo para una casa, le dicen, ok, va a tener un interés de un 3, 4, 5% anual, y ese interés se aplica sobre el préstamo en su conjunto y entrega un número de una mensualidad que hay que pagar. Y en ninguna parte uno lleva un cálculo de cuánto es el interés de cada una de las cuotas, sino que el interés sirvió para calcular el valor de la cuota. Y después uno como usuario se olvida del tema y tiene que pagar las cuotas mensuales. En este caso la figura es muy parecida, pero como estamos en una empresa que tiene el derecho a descontar los intereses del impuesto a la renta, es necesario hacer la separación para decir, ok, esta parte corresponde a interés y esta otra parte ya es pago de la deuda en sí, el capital de lo que me prestaron. Entonces, esta mecánica tiene sentido para esos efectos. Listo, profesor, gracias. Después, lo siguiente, el pago del interés del préstamo, justamente se aprovecha en los valores que ya calculamos, y en definitiva, cuando empiezo a pagar ya las anualidades, digo que de esa anualidad yo tengo que descubrir qué parte de la anualidad corresponde a interés
y cuál corresponde al pago del préstamo. Entonces yo asigno todo lo que llevo acumulado de interés y a este periodo llevo acumulado ya 9. Entonces veo los 9 y lo comparo con los 12. Si son menores, los 9, obviamente de, destino esos 9 a pago de interés y me queda el remanente de los 3 a pago capital. Si yo llego a tener a esta altura un interés acumulado mayor a 12, podría descontar solo hasta los 12, obviamente porque la cuota de la anualidad son los 12, y significa que para el interés que tendría que descontarlo los años siguientes para poder empezar ya a agregar solo los intereses del año correspondiente. Entonces habría un arrastre de algunos intereses de años previos y no solo seguiría en el primer año. Entonces, en esta ecuación, si se fijan, tengo solo el efecto en el primer año y el resto de los años corresponde al mismo interés que se genera en el año. Y el pago del capital del préstamo es simplemente la diferencia entre la anualidad menos el pago del interés, y esto año a año. Y en esta tabla, en definitiva, lo que les decía ayer, que para que todo ande bien, significa que tengo que cuadrar en que justamente el año 12, en este caso, porque son los 10 más los 2, tengo que terminar con un balance de deuda igual a cero, lo que está bien, en este caso lo logramos. Tenemos que cuadrar además que eh, el pago total del capital del préstamo coincida con el préstamo. Nuevamente coincidió, estamos bien. Y aquí tiene que haber una coincidencia entre el interés y el pago del interés, si se fija en el mismo número. Y si yo tomo la anualidad y le resto el interés, digamos, llego al mismo valor del préstamo. Entonces, ok, los números están cuadrados, puedo ir tranquilo, esta tabla está bien hecha. Y como les decía, para que lo tengan en la imagen gráfica, es que lo normal es que se paga al principio mucho más interés y a medida que va pasando el tiempo ya el interés pasa a ser menor. La cuota siempre es fija, está la anualidad de los 12 y un poquito más. Y la diferencia es que el pago capital va incrementándose a medida que pasa el tiempo. Y desde el punto de vista de evaluación económica, dado que esto se descuenta el interés de la base impositiva, significa que al principio se descuenta más y al final se descuenta menos, lo cual desde el punto de vista resultado económico de indicadores, ayuda al resultado económico porque estoy descontando al principio más plata que al final, y como vemos ayer, los primeros flujos tienen más incidencia en el resultado final del proyecto desde el punto de vista de valor presente. Profesor, una consulta. eh, ¿Usted cómo dice, saca o separa en qué momento en el tiempo ya empieza a pagar el interés y no el capital inicial? ¿Cómo hace ese, no sé si la palabra es la precisa, el discernimiento en el tiempo? Eso. Cuando ya a partir de tal año, ¿cierto? Ya el capital lo pagué y empiezo a pagar impuestos. ¿Cómo usted se da cuenta de aquello? Vale. En esta tabla, lo que primero que uno calcula es, vamos a mostrar para que lo veamos limpio. Lo primero que se calcula es la anualidad, ¿de acuerdo? Y eso ocupa la fórmula, ocupa el Excel, y aquí para devolver los 100, con estas condiciones, con el 3% y los 10 años y el periodo de gracia, me resulta una cuota un poquito más allá de 12. Entonces, todos los años tengo que pagar 12 millones de dólares. Y ahora estos 12 millones de dólares, yo tengo que calcular cuántos de esos 12 corresponden a interés y cuántos corresponden a pago de capital. Entonces, yo tengo en la línea anterior, yo había calculado ya cuánto era mi interés. Y yo año a año puedo calcular el interés, eh, calculo cuánto tengo el balance de deuda, tengo 100 en el año cero. Entonces, sobre ese 100 que tengo balance de deuda, aplico el 3% de interés, perdón, y significa que el interés sobre los 100 van a ser 3. Y eso significa que si no hay ningún otro pago,
mi deuda ahora sube a los 100 más los 3, 103. Y para el año 2 lo que hago es decir, ok, tengo 103 de deuda, entonces el interés que tengo que pagar sobre los 103, nuevamente un 3% sobre los 103, que van a ser un 3 y un poquito más. Aquí no hay decimales, por eso no se ven. Entonces, mis nuevas deudores son los 103 más estos 3 y un poco más, que quedo con deuda 106. Y así sucesivamente. Pero aquí en este año, como ya empecé a pagar parte de la deuda, mi nuevo saldo ya es 97. Entonces, sobre estos 97 vuelvo a calcular el 3% y se va entonces año a año calculando cuánto es el interés del saldo de la deuda que me está quedando. Y ahora tengo que ver este interés del préstamo, que yo ya lo calculé, cuánto es el interés, tengo que decir de este pago de anualidad, cuánto de eso le corresponde a interés y cuánto le corresponde al capital del préstamo. Y como impuesto interno a mí me permite descontar el interés directamente de la base impositiva, yo destino inicialmente todo lo que tengo acumulado de interés para pago y el remanente lo dejo para el capital. Entonces, en este caso, en el año 3, yo llevo acumulado 9 en interés, pero voy a pagar una cuota de 12 al que me hizo préstamo de plata. Por lo tanto, lo más que puedo destinar a interés son exactamente estos 9. No puedo destinar más que eso porque no se ha acumulado más interés que ese al año 3. Entonces, este primer año le destino los 9 y cuando calcule el interés para el año siguiente, ya absorbí todos estos años previos en esta cuota. Quiere decir que para este año solo me queda el interés que se genera para ese año. Y así, año a año, yo solo puedo acumular el interés del año correspondiente. De tal manera que cuando miro el interés del pago del préstamo, el primer interés es más alto porque tomé todo lo que se había acumulado a la fecha, pero como ya con eso despejé todo lo que había acumulado, todos los años siguientes coincide el valor del interés del año con el que se me genera durante ese mismo año. Entonces, con eso yo calculo el interés y ahora lo que me queda por calcular es nada más que el capital del préstamo. Pero yo sé que la anualidad, lo que le voy a pagar a la empresa financiera son los 12. Por lo tanto, el capital del préstamo es la diferencia entre esos 12 y el interés del préstamo que estoy descontando. Por lo tanto, me quedan para el primer año por pagar como capital 3. El siguiente año de los 12 tengo 3 que son de interés, por lo tanto, la diferencia son, aquí debería aparecer un 9, pero tenemos un tema de decimales, por eso aparece 10. Y así sucesivamente todos los años. Lo que me aparece aquí abajo es la anualidad menos lo que corresponde al interés del préstamo. Entonces, así, hacia el final, y si se fijan en el último año, aparece que la anualidad es 12, el interés ya ninguno, o muy menor, y significa, por lo tanto, que está todo destinado al capital del préstamo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Vale. Y si después queda alguna duda, yo estoy disponible, me pueden enviar un correo y lo podemos revisar más en detalle o hacer algunos ejemplos adicionales. Ahora, justamente la idea es hacer un ejercicio práctico de un proyecto financiado. Estos ejercicios 3 para efectos de llevar los números correspondientes a ejercicio y después yo se los subo a la página del Magíster. Y aquí vamos a hacer una evaluación simplificada, una producción de hidrógeno verde. Si se fijan después en los parámetros, cuando uno haga un proyecto en detalle, requiere ponerle muchísimo más ingredientes que los que están acá. Pero con esta simplificación he revisado contra los proyectos que se han hablado aquí en la región y llego a valores bastante similares. Por lo tanto, esta simplificación hasta aquí funciona decentemente.
para los efectos nuestros, lo que interesa es la mecánica y por lo tanto la simplificación sí nos permite ocupar bien la mecánica. Y les cuento que si es que ustedes entran a un proyecto de este estilo, una evaluación como la que vamos a hacer acá, lo que les permite es hacer un primer análisis. Uno habla de un nivel de perfil, que significa una evaluación bien primaria con un primer estimación de los valores, pero después en la medida que uno va a ya avanzar en las decisiones, dependiendo del monto, necesita pasar a niveles de mayor profundidad en cuanto al análisis. Y eso puede significar, esto, primero análisis perfil, uno lo puede hacer sacando datos genéricos, orden de magnitud de lo que uno encuentra en revistas, libros, etcétera. Pero para la etapa siguiente va a necesitar por lo menos una ingeniería conceptual, que en realidad la ingeniería conceptual también va de la mano con el perfil, también se puede usar las dos en conjunto. Después pasa a una ingeniería básica y ya en la ingeniería básica empieza a tener una mayor precisión en cuanto a los montos, inversiones, costos de operación, etcétera. Y con eso puede ya hacer una evaluación bastante más detallada. Después puede pasar a la ingeniería de detalle y finalmente puede, en la última fase, lo que he visto, en proyectos ya muy, muy grandes, lo que se hace es llegar a la fase de lo que llaman un pre-FEED, que incluye el cotizar todos los equipos que se van a instalar para poder tener ya un nivel de bastante precisión en cuanto a la inversión. Si a los que le haya tocado trabajar con inversiones, la experiencia global, y lo pueden mirar incluso en los números que se publican en el gobierno, tomen el año que quieran, da más o menos lo mismo, pero prácticamente todos los proyectos dicen que van a costar 100 y terminan costando entre 150 y 200. Y de repente hay uno que otro proyecto que cuesta los 100. ¿eh? Pero en general cuando uno mira la historia se da cuenta que las inversiones finales que se requieren para implementar los proyectos suelen diferir de las primeras estimaciones. Entonces por eso es que es una necesidad, cuando uno está hablando ya de muchos millones de dólares, es una necesidad avanzar en un mayor nivel de precisión. Ahora, si uno es el involucrado y uno va a poner la plata, obviamente va a estar más que interesado en precisar los números independientemente del monto, porque a cualquiera de nosotros en forma individual ese monto puede significarnos bastante, y por lo tanto tiene que ver con eso la precisión. Entonces, en este caso la idea es hacer un ejercicio, producción de hidrógeno verde, algunos parámetros. Hay una capacidad de aerogeneradores de 1000 megawatts. No está dicho qué aerogeneradores ni qué tamaño cada uno, pero sí está la inversión en dólares por kilowatt instalado. Por lo tanto uno puede inventar el tamaño que quiera, pero lo que me manda va a ser esto. Con esto yo ya tengo la inversión, tengo el factor de planta, con eso puedo obtener la cantidad de energía que se esté generando anualmente. Hay un costo anual de operación y mantención, 2% de la inversión. Hay una eficiencia de la electrólisis para efecto de determinar la producción de hidrógeno verde. Está la inversión de la electrólisis, el costo de operación y mantenimiento de la electrólisis como porcentaje de la inversión. Capital de trabajo, esta vez lo agregamos 2 meses de costo. Gastos generales sobre la operación y mantención de los aerogeneradores más la electrólisis, un 20%. Vida útil del proyecto, 20 años. Mantenemos periodo de precisión de 6 años. Tasa de descuento de 8%. Nuevamente una suposición que el valor residual es cero. Impuesto a la renta, 27%. Y en cuanto al financiamiento, los parámetros son suponer que se logra que hay un aporte de un 80% de la inversión, el interés anual de un 5%,
un periodo de gracia de 2 años y un periodo de pago de 10 años. Entonces la idea es que ahora ustedes trabajen en hacer esta planilla de evaluación económica de este proyecto. ¿Alguna duda? ¿Sobre qué planilla trabajamos, profe? Pueden trabajar sobre la planilla base que les envié ayer, tendrían que agregarle las 3 líneas que les nombré recién. Estas. Aquí estamos. Tiene que agregar la línea de pago de interés, tiene que agregar la del préstamo y el pago capital. Ah, ya, ok. Entonces, lo que pueden tomar ustedes es la planilla base general que les envié ayer, agregar abajo este recuadro para poder ver el desarrollo del flujo del préstamo como tabla auxiliar, y el resto sería parecido al ejercicio que hicimos ayer. Ahora, estas planillas, la base limpia la tienen, está en la página. Este desarrollo está puesto como ejercicio 2, también está disponible en la página, el desarrollo de la tabla de préstamos. Y por lo tanto, de ahí lo único que queda es agregarle las líneas correspondientes. No sé si con eso está claro. Sí, profe. Sí, vale. Siendo las 7:30, 5 minutos más las tendrán listas o le damos un poco más de tiempo. Sí, 15 minutos. Estoy bromeando. ¿Qué les parece tipo 8:15? Vemos cómo han avanzado, ¿no? A no ser que a las 8 ya ustedes digan, no, ya estamos claros con nuestro avance. No, está bien ahí, profe. Sí, profe, está bien. ¿Sí? Ya. Entonces hasta las 8:15 tienen. Y entre medio, obviamente, voy a estar en línea. Ya, profe. Vale. Vale. Los voy a dejar en la vista esto, voy a dejar de presentarlo para poder trabajar yo en paralelo. Y ok. Ya. Listo.
Eh, para efectos del cálculo, como uno normalmente termina expresándolo en dólares por kilo, el kilo de hidrógeno, el valor, le agregué el dato del poder calorífico superior del hidrógeno, que es el mismo que ocupamos en la clase del curso pasado, 39,52 kilowatt por kilogramo, kilowatt hora deberían ser. Exactamente, kilowatt hora por kilogramo. Se los dejé en el chat, por si acaso. Ok, profe, gracias. ¿No? Porque Profe, el valor asumido del dólar, ¿cuál va a ser? ahí sí. El valor del dólar, Sí. o sea, asuman que para estos efectos vamos a hacer toda la evaluación en dólares directamente, para que no nos compliquemos, y son dólares de ahora. Son toda la evaluación en dólares 2023. ¿Sirve? Ok, vale, profe. Vale.
Profesor, Sí, ¿mencionó en alguna parte a cuánto se está vendiendo el kilogramo de hidrógeno? no, la idea es que ustedes pongan un valor y veamos ese valor, en realidad vamos a llegar a cuál es el precio de corte dentro de Ya, la evaluación. era para calcular la venta, los ingresos. Supongan 3 para empezar, Ya, ok, $3 el kilo y después lo ajustamos. ya, gracias. ¿No por qué? Profe, una Sí. consulta. Los gastos generales de mantención, que sale 20%, ¿eso sobre qué base se toma? Los 20% se fijan que les puse un gasto general en la parte de aerogeneradores y otro gasto general, perdón, un costo anual de operación y mantenimiento Sí. tanto en generadores como en electrólisis. Entonces la idea es que un 20% sobre la suma de esos dos. Ah, ya, eso es extra. Extra, sí. Ya, ok.
Ya. ¿Cómo están? Me has perdido. ¿No he perdido? ¿Revisamos procedimientos o revisamos resultados? ¿O les doy más tiempo, como ustedes prefieren? Un poquito más de tiempo. Ya. ¿Qué les parece entonces si vamos a dar más tiempo? Estamos a las 8:15, a las 8:30, hacemos el break de siempre. Nos juntamos, o sea, yo voy a estar acá, pero a 10 para las 9 empezamos a hacer como ustedes quieran, o revisamos el ejercicio o lo desarrollamos juntos. Lo desarrollamos juntos mejor, profe. Desarrollémoslo juntos, profesor. Sí, Desarrollamos juntos, profe, pero bien lento. Por favor. O podríamos desarrollarlo, empezar ahora. Yo no me voy a Como mentir. ustedes No prefieran. me voy. Ya, sí, profe, hágalo al tiro nomás. Ya. sí, profe. Profe, ¿para qué nos vamos a mentir? ¿Para qué nos vamos a mentir? Hagámoslo juntos. Ya, hagámoslo juntos. Entonces Lo voy quería a... intentar, pero igual no creo que llegue a algo coherente. pero... No, eh, dele nomás, no hay problema, dele. Así aprendo mejor. Profe, para ser, como dice Lucho, bien sincero, no cachando nada. No, estoy cero a la izquierda de la elección. ¿Por qué me vale. metí en tu mismo saco, Ricardo? ¿Ah? ¿Por qué me metí en tu mismo saco? Porque no te estoy metiendo en el mismo saco, estoy usando tus palabras, no. No, pero en realidad, mismo que tú, Ricardo. Siendo bien sincero. Así que, profe, lo escuchamos atentamente. Vale. Bueno, la gracia es justamente que ustedes empiecen a practicar esto y después les salga bastante más, se acostumbren a desarrollarlo. Como le digo, la evaluación económica en sí es una mecánica. El tema es practicarla lo suficiente como para que vaya quedando grabada. Entonces voy a empezar a presentar pantalla completa, compartir y a ver, aquí tengo una planilla que está limpia. Lo único que le dejé es los parámetros, que son los mismos que le había dado a ustedes. Estos 750 me parece que no estaban en pero sí le había hablado de los 75% de eficiencia. Costo anual, operación mantención, el poder calorífico como le había indicado. Pusimos un valor, por poner un número, $3, después lo vamos a ajustar. Capital de trabajo 2, gastos generales sobre operación mantenimiento, inicio de operación. Aquí yo le pongo el año 1, es decir, voy a hacer una simplificación a suponer que todas las inversiones se hacen en el año 0. La duración del proyecto dijimos 20 años, periodo de depreciación 6, sin valor residual, 27 impuestos a la renta, tasa de descuento 8%, préstamo es un 80% del valor de la inversión, con un periodo de gracia de 2 años y 10 años para pagar el préstamo, y con una tasa de interés de un 5%. Entonces, partiendo en el desarrollo, estoy claro que necesito desarrollar la tabla del préstamo, pero esta tabla del préstamo queda amarrado al valor del préstamo, que es este número que voy a tener acá, ¿de acuerdo? Y ese número del préstamo, yo ya dije que era un 80% de la inversión, por lo tanto, lo primero que voy a poner acá es la inversión. Dijimos que la inversión va a estar toda en el año 0, por lo tanto, aquí es 0, y aquí va a ser igual a la inversión en generadores, son menos los 1000 megawatts por los $950 por megawatt, y esto me da a tiro en de dólares. ¿Vale? Para la inversión en electrolizadores, nuevamente 0, y aquí va a ser igual a menos. La potencia son los 750 por los $500, y tal, si no menos ya. Entonces son 375, y por lo tanto acá voy a poner al tiro el total, después
igual a la suma de los flujos de aquí hasta el final. Va a tener la fórmula ya puesta. Ok, aquí tengo el préstamo. O sea, tengo, perdón, la inversión son los 1.325.000, o son 1.325 millones de dólares. Denme un segundo. El préstamo, Profe, ¿sí? pero en la parte de los electrolizadores, eh, si dice que es 75% de eficiencia, yo pensaría que la planta tiene 1000 megawatts y entrega 75, no que es de 7, o sea, no es de 750, ¿o no? Ah, Porque, o sea, yo pensaría como de si los aerogeneradores tiran 1000 megawatts de potencia instalada y eso se lo envían a los electrolizadores, ellos deberían tener una capacidad de 1000 y responder con 750. lo que dices tú es correcto, quiere decir que son capaces de recibir 750, o sea, 1.000 de entrada, y lo que Y van a entregar generar con el 750. 75%, 750 de salida. Sí, o sea, Claro. yo consideraría que el 750 son como lo que entregaría para producir hidrógeno. Eso, exactamente, eso es. Entonces, la potencia de salida son los 750, y Ah, es ya, capaz de recibir los 1.000 para producir los 750, eso es. ya, pero ¿y ahí qué potencia se ocuparía para la compra o para la inversión de electrolizador? Yo cuando he revisado los valores que están publicados en los dólares por Ujú. kilowatt están referidos a la potencia de salida. Ah, ya, ya, Ah, ok. yo hice lo mismo que Alexis. Sí, sí, Vale, yo había pensado de esa forma. Ya, pero no sabíamos eso que se tomaba la salida como el valor de venta. sí. Sí, Ok, eso es lo que he visto y ojo que tengan cuidado porque me he encontrado que algunos lo ponen en poder calorífico superior y otros en poder calorífico inferior. ya, En este caso yo estoy ocupando, si se fijan, poder calorífico superior, que fue el dato que les pasé y me estoy guardando en el bolsillo el inferior. ya, profe, ¿Vale? gracias. Sí, Entonces, bueno, tenemos ya el valor de la inversión. Lo siguiente que necesito es el préstamo. Y dijimos que igual a un signo menos para empezar. Y 80% F4 por la suma de lo que tengo arriba. Entonces, lo voy a replicar hacia el lado por si que de repente se nos ocurriera cambiar la ubicación del préstamo, nada más. Entonces, el préstamo pasa a ser 1.060 millones de dólares. Y con eso tengo que desarrollar la tabla del préstamo. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Todos callen Como el como... agua turbia, profe, como el agua turbia. Hasta ahí estamos bien, vale. Entonces, en esta tabla acá, yo le puedo decir que el préstamo es lo que viene de allá arriba. Aquí solo para no dejar, vamos a poner puro cero acá. Vamos a tener igual a la suma, al tiro lo vamos a dejar calculado desde aquí hasta el año 25. Ok, y en realidad el balance de la deuda no tiene ningún sentido hacerle una suma. Entonces, tengo calculado el valor del préstamo. El balance del préstamo para este año va a ser igual a el balance del año anterior, que era 0, más el préstamo de este año, más el interés y más el pago a la anualidad. Y ahora esto lo puedo repetir hacia el lado. Como todavía no hay interés, este número me aparece fijo todos los años. El interés del préstamo va a ser igual, partamos desde acá,
y dijimos que es un 5%, F4, por el saldo de deuda que es del año anterior. Entonces, al principio esto es 0, ahora lo voy a repetir hacia el lado. Y aquí tengo entonces que para el interés para el año 1 son 53.000, el siguiente 55.650, 58.000, 61.000, etc. ¿De acuerdo? En el pago la anualidad es un poco más entretenido. Igual a la función pago. Y la función pago me pide primero la tasa. Entonces la tasa es un 5%. F4, bajarla fijo. Número de periodo son 10 años. F4. Y el valor sobre el cual voy a calcular el pago es sobre el balance de deuda que lleva acumulado hasta el año anterior. Aceptar. Ahora, ese pago lo voy a hacer efectivo solo cuando el año sea igual al periodo de gracia correspondiente, más 1, ¿no? Entonces, en el año 3 me debería aparecer recién el pago. Entonces, la condición de que ese año sea igual a el periodo de gracia, F4, más lo otro, más 1. A esta fórmula todavía le falta, pero esto es para mostrarle. La voy a repetir hacia el fondo. Oh, me dio siempre 0. Hay algo que está mal. Veamos qué es lo que está mal. En este año me debió haber dado algo. Fórmula. Sí. El pago. Magia. Hay algo que está mal hecho acá. Por I61. Ah, sí, claro, seguro. Igual a, no a ese, sino que solo ese. Ahí sí. Entonces corrijamos aquí adelante. Eso supongo que era. Ahí estamos. Ya. Entonces, aquí me da una anualidad y me la da solo en el año 3. ¿De acuerdo? Que es lo que yo quiero. Y esa anualidad la calcula, en este caso, en función de el balance de la deuda anterior y además considera el 5% de interés más los 10 periodos de pago, pero lo hace válido cuando el año sea igual al 2 más 1, es decir, al año 3. Y con eso, ¿cuál es la gracia de esta fórmula en realidad que estoy haciendo? Porque podría haber calculado el pago y listo. Es que si es que yo digo, ok, pero quiero que el periodo de gracia sea en 3 años, el sistema automáticamente me cambia y la fórmula me la deja acá. Entonces, al hacer esta fórmula en realidad, lo que estoy logrando es que el primer pago me aparezca en el año que corresponde al periodo de gracia. Pero lo siguiente es que me está faltando en esta fórmula es que después del periodo de gracia me tiene que aparecer la fórmula para todos los años siguientes y eso todavía no está pasando. Entonces, le vamos a decir que pasado ese año, tome el valor de la mensualidad anterior, o sea, la anualidad anterior, por la condición de que este año
sea menor o igual a S F4 más S F4. Entonces esto, ahora repito la fórmula de nuevo. Y quiero que conseguí que esta anualidad ahora se repite 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y de ahí en adelante tenemos puro cero. Entonces, logramos generar la anualidad y si fija, se produce entonces la primera anualidad después de los 2 años de gracia y ya estamos calculando, como habíamos visto, el balance. Aquí ya empieza a descontar las anualidades, suma el interés y descuenta las anualidades y ya llegamos al año 12 con un valor de cero. Bien, esto ya parece que está funcionando. Ahora tenemos que pagar el interés del préstamo. Entonces, el interés del préstamo va a ser igual a la suma de todos los intereses acumulados a ver. Estamos en hora de break. Si quieres, seguimos hasta armar esta tabla y después paramos para hacer el break. ¿Les parece? Bueno, profe. Para que no Sí, quede profe. de camino. Entonces, igual a la suma de todos los intereses acumulados de aquí hasta acá. Y este necesito que sea con un signo peso acá. Entonces, en esta suma lo que tengo es el acumulado de todos los intereses previos, menos la suma ahora de todos los intereses que ya he pagado. Pero aquí le vamos a poner un peso. Y aquí, esto es solo para ir desarrollando la fórmula por parte. Todavía esta fórmula no sirve, es solo para mostrarle. Entonces, fíjense que aquí tengo el interés. Si lo hubiera aplicado, aquí me dice, ok, para cada año, como ya le resté todo lo anterior, estoy en la resta completa, en este caso, pero le voy a decir además que esto tiene que ser, vamos a poner todo entre paréntesis, le vamos a poner un signo menos porque esto debería ser negativo, y le vamos a decir que además ponga el máximo entre ese valor y el valor que tengo de anualidad. Brillante. Brillante, pero brillante porque está malo. El mínimo. Ahí sí. A ver, veamos si eso sí. No, está muy malo. Eso está pésimo. Tengo, de nuevo, saquemos el mínimo para afuera. Saquemos eso allá. Ahí sí. Ya, ok. Entonces eso. Y aquí voy a tener, este es el valor que va creciendo. Y yo puedo descontar hasta ese valor. Y por lo tanto, sí hacía sentido el máximo que yo había puesto, pero no me está restando los valores previos. Me tinca que tengo un problema con el signo acá.
lo estoy haciendo enredado, cosas, o sea, me estoy dando vueltas y ustedes aprovechan de aprender el doble. Esa suma es, ok, y si yo le resto, sí, eh, es, es muy posible. Veamos qué es lo que pasa. Ese negativo es correcto. Si ese primer negativo tiene que ir dentro de la suma. Entonces ahora, y de nuevo, tengo que ver cuál de estos números yo puedo avanzar con este hasta el tope de eso. Entonces voy a quedar con el mayor de los dos. Entonces va a ser igual al máximo entre ese valor y este valor de acá. Eso es, y aquí me da 0. Aquí recién me dice, llego hasta los 151. Aquí me da 69. Y ok, ahí ya está funcionando la ecuación bien. Ya. Entonces, explico esa fórmula de nuevo. ¿Qué es lo que hice? Aquí yo lo que fui calculando cuánto llevaba el acumulado del interés que había calculado acá y lo comparo con el interés, o sea, con la anualidad correspondiente. Y en este caso, el acumulado que tengo son 167 y la anualidad son 151. Por lo tanto, todavía me quedó una diferencia que son de 15 por repartir. Entonces, esos 15 más los 53 me dan los 69, que son los que descuento el año siguiente. Y de ahí en adelante, todo el resto de los años, como ya no dejé interés acumulado, se va descontando el interés año a año. ¿Se entiende la ecuación? Está hecho enredada la fórmula, pero la hice especialmente enredada para que sea automático esto, de tal manera que yo cuando cambio los parámetros, puedo cambiar el momento que se cruza la anualidad, etcétera. Esto simplemente se adapta a los parámetros que yo le ponga. Y ahora lo único que me falta es calcular el capital del préstamo, y es tan simple como que tomo eso y le resto, es decir, tomo la anualidad y le resto el pago del interés, y el remanente pasa a ser el pago del capital. Entonces ahora ya tengo el pago del capital del préstamo, que si se fijan, tal como habíamos visto, empieza a aumentar hasta el último año, y mientras que el interés va disminuyendo año a año. Y llegamos, los puntos de chequeo son, llegué a un 0 como balance al final, bien. El pago del capital coincide con el préstamo, bien de nuevo. Y si miro el pago del interés, coincide con el interés. Y si que yo le sumo este interés al pago de la anualidad, llega a un valor de 1.060 millones que coincide con el préstamo completo. Bien, desarrollar la tabla funciona bien. ¿Alguna duda? Sí, sí, venden cursos de Excel. Ahí en YouTube hay unos cursos de Excel muy buenos. Pero en cuanto a la fórmula, a esta altura, el que se aprenden estas fórmulas de memoria no tiene ningún sentido. Obviamente esta planilla yo se las voy a dejar, pero lo que me interesa es que le quede claro el concepto, y el manejo del Excel es solo eso, manejo de Excel. Siempre habrá alguien que sea capaz de manejarlo para lograr que funcione esta cosa así. ¿Vale? Sí, profe. Ya. Entonces, tenemos desarrollada la tabla del préstamo y por lo tanto con eso ya podemos empezar a armar todo el resto de la planilla. ¿Qué les parece si ahora los dejo descansar y nos juntamos aquí directamente a las 9? Ok, Ya, profe. profe. Gracias. Ya, profe. Ya, profesor. Vale.